3. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a su nombre. Dice el versículo 3, Éxodo 13:3 hasta el 10. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, hará esta celebración en este mes. Harás esta celebración en este mes. Verso 6, ¿van conmigo? 7 días comerá pan sin leudar, sin levadura quiere decir, ¿verdad? Y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en tu tiempo, de año en año. Amén. Amén. Se pueden sentar. Gloria al Señor. Amén. Vamos a hablar hoy de la cena del Señor. La cena del Señor. La cena del Señor. La iglesia tiene que saber por qué hacemos la Santa Cena. La iglesia tiene que saber esto. ¿Por qué hacemos la cena del Señor? ¿Por qué la tomamos? Tiene la iglesia que saber esto. Y esto empieza cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Aquí empieza la Pascua, empieza aquí. Y aquí usted ve que el Señor le habla a Moisés para que Moisés escoja un animal. Y le dice que escoja este animal de las cabras o de las ovejas. Le dice que escoja este animal. Pero aquí en estos versículos usted ve que la Biblia nos habla 5 veces, bien rápido aquí, de la levadura. Nos habla bien rápido. Aquí tenemos que saber algo. ¿Por qué Dios está haciendo énfasis en la levadura aquí? 5 veces rápido aquí en estos versículos.
nos está hablando de la levadura, nos está hablando del leudado, nos está hablando. Y Dios le habla a Moisés para que escoja este animal, para que lo escojan el día 10 del mes de Abib. Le dice que escojan el animal de las ovejas o de las cabras, que lo escojan. Un animal de 1 año sin defecto, le dice Jehová a Moisés. ¿Para qué, hermano? Para Dios liberar a su pueblo de Egipto. Usted sabe, cuando decimos esta historia, es una historia, pero no de un librito. Usted sabe esta palabra, usted la sabe. Que Dios mandó a Moisés a que le dijera a los hijos de Israel que escogieran un animal de las ovejas o de las cabras, que lo escogieran el día 10 y que lo inmolaran el día 14. ¿Para qué? Para que la sangre de este animal la pusieran en los dinteles de la puerta y en los postes de la puerta. Porque Jehová iba a mandar su ángel, le dijo. Y que donde este ángel llegara y no encontrara esta sangre, el primogénito de esa casa se iba a morir. Y así fue, se murió. Pero el primogénito de los hebreos fue salvado. ¿Por qué? Por esa sangre. Esa sangre simbolizaba la sangre de Cristo. Este animal lo escogían para simbolizar que estaba muriendo un animal inocente por una vida culpable. Y usted ve que Jehová le dice a Moisés que le diga al pueblo que haga esto todos los años, que haga esto anual. Y aquí le dice que este es el primer mes del año, el mes de Abib, es el primer mes del año. Este fue el nombre que ellos escogieron cuando iban a salir de Egipto. ¿Por qué? Porque los cananeos llamaban este mes por este nombre, lo llamaban los cananeos. Y Dios le dio este nombre, le dio que lo escogieran. Amén. Y usted ve que más adelante usted encuentra donde la Biblia habla de este mes, del mismo mes de Abib, A-B-B al final. Amén. Abib. Y lo menciona como el mes de Nisan, pero es el mismo mes, el primer mes del año. Amén. Aquí Dios le dice a su pueblo que hagan esto todos los años, todos los años. Y cuando ellos lo hacían recordando la liberación de Egipto. Esto era un memorial. Ellos recordaban cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Y Dios los mandó que lo hicieran todos los años. Y ellos hacían esto todos los años. Recordando la liberación, hermanos. Ellos recordaban que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Estaban esclavos allí y Dios los liberó. Mató todos los primogénitos de los egipcios, pero salvó los primogénitos
de los hebreos. La iglesia tiene que atencionar lo que Dios manda, hermano. Y usted ve que Dios le dijo que esto iba a ser una señal en su mano. Que esto era para que ellos se lo contaran a sus hijos. Para que cuando estuvieran haciendo esto y los hijos preguntaran que por qué hacían esto, que ellos le dijeran a sus hijos, esto lo estamos haciendo recordando la liberación que nos dio Jehová de la esclavitud de Egipto. Que le dijeran esto a los hijos. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Jehová extendió su mano poderosa y nos liberó de Egipto, aunque Faraón no quería. Pero tendió su mano poderosa y nos liberó, nos sacó. Entonces, la iglesia, hermanos, la iglesia primitiva celebraba la cena del Señor. Ya nosotros no tenemos que celebrar la Pascua. La iglesia no tiene que celebrar la Pascua. La iglesia lo que tiene que celebrar es la Santa Cena del Señor. Usted oye los hermanos, la Pascua, pero no saben qué es lo que están diciendo. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es, hermano, la cena, la comida que hicieron en Egipto. Fue una comida. Ellos escogieron la sangre para ponerla en los dinteles y en los postes, pero esa carne la asaron y se la comieron. Fue una comida. Ellos se comieron esta carne. Amén. Y aquí usted ve que nos está hablando de los panes sin levadura. Nos está hablando. Dice que el pueblo duraba 7 días comiendo pan sin levadura. Y Dios hace énfasis en la levadura. Hace énfasis en la levadura aquí. ¿Por qué? Porque la levadura está representando el pecado. Está representando aquí. Está representando la desobediencia. La levadura está representando la hipocresía. Está representando de los fariseos. Que los fariseos eran unos hipócritas. Hijos del diablo, le dijo Jesús. Ustedes son hijos del diablo, le dijo. Si nosotros tuviéramos un predicador como Jesús ahora, a gritería tuviéramos. Porque Jesús le decía, ustedes son hijos del diablo, porque ustedes las obras de su papá las hacen. El papá de ustedes es Satanás, no Jehová. Le decía a ellos. Y eran líderes ellos, hermano, ministraban la palabra. Ellos eran líderes. Estaban ministrando la palabra y Jesús diciéndole, ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Dios. Porque es que ustedes hacen lo del diablo. ¿Cómo van a ser hijos de Dios si ustedes están haciendo lo del diablo? Esa gente se ponían como abejas, hermano. Pero la iglesia de Dios, hermano, tiene que entender que tiene que tener un corazón limpio, un corazón puro. Un corazón que cuando la iglesia se reúna, aleluya, tiemble ese lugar donde esté esa iglesia reunida, hermano. Pero con un acán que haya metido ahí en la congregación, la presencia de Dios ni mira para ahí, hermano. Hay que mantenerse pendiente que cuando Dios muestre que hay levadura en algún fariseo, hay que sacarlo de ahí. Hay que decirle, mire, usted tiene que arreglar su vida con Dios. Pocos van a decir amén hoy, pero yo le voy a dar el estudio. Amén. Gloria al Señor. Aquí usted ve que en Lucas capítulo 12, mire aquí la confirmación que yo le estoy hablando la Biblia, hermano. Para que ustedes puedan entender. En Lucas capítulo 12, mire aquí lo que le dice Jesús. Amén. Lucas capítulo 12. Gloria a Dios. Amén. Ahí el Señor le dice en Lucas 12, 1 y 2, mire, le dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Y comenzó a decir a sus discípulos, primeramente,
Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Oiga, lo que decía Jesús en una multitud, hermano. Era en una multitud. Y ahora todo lo que un predicador dice, pero está juzgando el predicador. Pero Jesús le decía, los fariseos son unos hipócritas, cuídense de ellos. Le decía Jesús. Amén. Aquí eran sus discípulos que se lo decía. Gloria al Señor. ¿Por qué, amados míos? Porque ustedes tienen que saber hoy lo que le pasó a los corintios. A los corintios le pasó algo. Y yo se lo voy a decir hoy. Porque para tomar la cena del Señor, cada miembro tiene que examinarse a sí mismo. Esto no se puede tomar así a la ligera, como las iglesias mundanas por ahí. Que yo fui a una iglesia en unos años atrás, hermano. Unos años atrás. Y usted sabe lo que dijo el pastor. No que a mí me lo dijeron, que yo estaba allá. Y el pastor dijo, venga todo el que está a tomar la cena, no importa que no sea cristiano. Así lo dijo. Y cuando yo escuché eso, una mujer fue que me llevó para allá. Que me invitó y yo, como era para una iglesia cristiana, yo dije, bueno hermana, pero vamos, si usted quiere que yo la acompañe. Le dije a la esposa mía, fuimos. Y ellos iban a tomar la cena ese día. Y el pastor dijo, venga, aunque usted no sea cristiano, venga y tome la cena, que eso es una bendición. Cuando yo escuché eso, recogí los míos y dije, corran, vámonos. Sí, hermano, así. Y usted ve, hermano, la gente tomando la cena del Señor sin saber lo que está haciendo. Pero vamos a ver qué fue lo que le pasó a los corintios. A los corintios le pasó algo, hermano, por estar tomando la cena del Señor indignamente. Le pasó algo a los corintios. Y algo no bueno. Usted tiene que saber esto. La iglesia tiene que discernir lo que está haciendo. Tiene que saber lo que está haciendo, hermano. Amén. La iglesia no se puede descuidar. La iglesia tiene que estar pendiente que Dios es santo. Amén. Tiene que saber esto la iglesia, hermano. Y en Primera de Corintios, capítulo 11, vaya conmigo ahí. Primera de Corintios 11. Gloria al Señor. 11:1 hasta el 3. Amén. Dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Le está hablando el apóstol Pablo a los corintios. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Observe usted, hermano, el orden que hay aquí. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Quiere decir que aquí todos tenemos un sometimiento. Amén. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza del varón. Y el varón de la mujer. Todo en Dios tiene un orden, hermano. Si usted se sale del orden de Dios, de una vez Satanás lo zarandea seguido. Porque lo está acechando. Y aún estando usted en Dios, él le está diciendo a Dios, dámelo para zarandearlo. Le decía, dame a Pedro para zarandearlo. Y el Señor le dijo a Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo oré por ti para que tu fe no falte. Amén. La iglesia tiene que ordenarse, hermano. La iglesia tiene que tener un orden. La iglesia de Cristo.
Yo no le estoy hablando de la iglesia católica, yo no le estoy hablando. Amén. Que cuando yo era católico yo iba y me arrodillaba allá. Y cuando salía agarraba mi peso enroladito y a usar droga. Pero ya yo fui, recé unos cuantos Ave María, ya yo estaba perdonado. Y el próximo domingo volvía con mi mamá. Eso era cuando yo no sabía andar aquí. Cuando aprendí a andar le dije, yo no vuelvo por ahí más. Y así, hermano, la iglesia puede caer también en este rol, puede caer. Amén. Puede caer la iglesia también. Si la iglesia no se somete a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un orden en todo, hermano. En Dios no hay desorden. En Dios hay un orden total, completo. Amén. Y usted ve que el apóstol Pablo alaba a los corintios. El apóstol lo alaba. ¿Y qué quiere decir que los alabó? El apóstol reconoció lo que la iglesia de los corintios hizo. ¿Qué hizo la iglesia de los corintios? Que recibió las instrucciones de la palabra de Dios tal y como Pablo se las dio, las recibió y la estaban guardando. Pero ahora, hermano, hay un pero aquí. Pero vaya conmigo al versículo 17 ahora. Que en el versículo 17 hay algo más aquí, hermano. Ahora el apóstol Pablo vuelve y le habla a los corintios aquí. Amén. Y el apóstol le dice aquí a los corintios en el verso 17, le habla a los corintios. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, le dice Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Gloria a Dios. El apóstol Pablo era un hombre profundo, hermano. Oiga lo que le dice el apóstol Pablo ahora. Alabado es el Señor. Lo que le dice Pablo aquí a los corintios. Le dice Pablo aquí en el versículo 19. Pablo le dice a ellos que es necesario que haya disensiones en ellos. ¿Y qué usted entiende por la palabra disensión? ¿Qué usted entiende? Esto quiere decir, hermano, contienda quiere decir esto, contrariedad, división quiere decir esto. Y Pablo le dice que es preciso. ¿Y qué es la palabra preciso? Necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia está durmiendo, hermano, Dios le va a enviar algo que la va a despertar la iglesia. Alabado es el Señor. Cuando hay personas, hermano, en la iglesia que no se sabe, Dios va a mandar a alguien, aleluya, y ese que llega va a turbar la iglesia. Y entonces los que son aprobados por Dios se van a ver. Y Pablo le dice a ellos, es preciso, es necesario que haya división entre ustedes, porque así se va a saber lo que Dios aprobó entre ustedes. Los que son aprobados por Dios se van a ver ahí, se van a ver. Alabado es el Señor. Dios dirige su obra, hermano. A mí me dijo una persona que no es cristiana, me dijo un día, pastor, le digo, dígame. Me dice, mire, cuando en la iglesia hay personas que no están haciendo las cosas bien, el mismo Dios se los lleva. Y yo me quedé meditando, hermano, una persona que no es cristiana salir con eso. Él dijo, el mismo Dios se encarga de ellos. Digo, ¿cómo? Me quedé callado y no le opiné. Pero me quedé meditando en eso, hermano.
que Dios usa hasta las piedras para hablarnos a nosotros. Amén. Y es necesario, hermano, que haya un orden en la iglesia, que haya una iglesia que agrade a Dios, que cuando se haga algo, que el Espíritu Santo esté agradado de lo que se está haciendo. Se necesita esa iglesia, hermano. Amén. Gloria al Señor. Ahí el apóstol sigue hablando. En el versículo 20 sigue hablando. Y dice aquí: cuando pues os reunís vosotros. Esto no es comer la cena del Señor, le dice Pablo a ellos. Dice el 21: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En esto no os alabo, dice Pablo. Usted ve que en el versículo 1 al 3, aquí Pablo alabó a los corintios. Pero aquí en el versículo 22, Pablo le está diciendo: ahora yo no lo voy a alabar a ustedes, porque ustedes se reúnen y esto no es comer la cena del Señor. Le está diciendo. Algunos venían con hambre, venían y se adelantaban, se comían la cena. Otros empezaban a tomar vino y se embriagaban. Y Pablo le dijo: esto que ustedes tienen aquí es un desorden que ustedes tienen. Yo no lo voy a alabar ahora. Le deja saber a ellos. ¿Por qué? Porque lo de Dios tiene que tener un orden, hermano. Y el que no se ordena en Dios, pues entonces si está en una administración hay que sentarlo, hermano. Si no se ordena, porque Dios tiene un orden. Y no podemos descuidar ese orden. Usted ve que hay una iglesia hoy, una iglesia endemoniada hay hoy. Gracias a Dios que no aquí, hermano, porque yo me hubiera ido de aquí. A mí me están ofreciendo que me vaya a pastorear otra iglesia y me lo van a pagar todo. Yo le dije: no, yo no dejo a mis hermanos por nada. Yo no sé si la pastora se quiere ir, pero nos están ofreciendo. Yo digo: no, ¿cómo yo me voy a ir? Si el Señor me regaló esos hermanos preciosos. Venga, pastor, que le vamos a pagar todo aquí, venga. No, yo no voy para allá. Amén. Gloria al Señor. Aquí el apóstol le dice que ahora él no lo vas a alabar, hermano. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios te alaba. Usted ve que a María le dieron, alabaron a María. ¿Por qué? Por su santidad, por su entrega a Dios, por su obediencia. Aunque fuera una muchacha joven, pero fue una muchacha obediente, santa. Amén. Pero los corintios al principio fueron santos, pero después se mundanizaron. Porque los pastores tenemos una tentación que nos rodea. ¿Y cuál es la tentación? La multitud, el dinero. Cuando el pastor empieza a recibir muchos chavos, mucha entrada a la iglesia, muchos miembros, entonces el pastor empieza a dejar caer la doctrina. Y las hermanas que no se podían pasar el blower, ya el pastor dice: estamos en el siglo XXI, pásese en el blowercito ese. Cuidado si se queman la frente, pero páseselo. Pero antes decía que no, el cabezón ese. Lo bonito me pasó a mí aquí, hermano, que cuando nosotros abrimos esta obra, yo le decía a las hermanas: el Señor no me ha dicho a mí nada de blower. Pásese en su blower, que el Señor no me ha hablado a mí de eso. Ay, papá. Y un día me dice el Señor: dile que no se pase en el blower.
Y me dijo una: pastor, pero usted fue que me mandó a mí. Digo: sí, hermana, pero ahora Dios me habló. I'm sorry. Y dijo la hermana: no, esto no es así. Yo no puedo dejar de pasarme el blower. ¿Qué problema me encontré yo, hermano? La iglesia se derrumbó, hermano, pero Dios volvió y la restauró. Y ya yo no voy a volver a caer en esa trampa, hermano, porque ya me dieron mi latigazo. Alabado es el Señor. No puede la iglesia, hermano, traer adulterio a la administración de Dios. La iglesia tiene que mantener la pureza de Dios. Amén. Yo sé que ustedes no van a decir amén hoy, pero no se preocupen. Amén. Gloria al Señor. Seguimos en el versículo 23, hermano. Santo es el Señor. Dice el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿A quién le está hablando el apóstol? A los corintios. Le está hablando Pablo aquí. Y dice el 24: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Amén. Pero mire el 26. Así pues, todas las veces que todas las veces que comiere este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Estamos llegando, hermano, donde yo los quiero llevar. Estamos llegando casi, que a los corintios le pasó algo. Los corintios y los corintios son lo mismo. Amén. Le pasó algo a los corintios. Usted ve que Pablo va y le enseña a ellos lo que Cristo le enseñó a él. ¿Y qué fue lo que Cristo le enseñó? Por la palabra aquí. Que usted sabe que Pablo fue como un abortivo, dice él. Que Cristo fue a buscarlo a él. Después que Cristo estaba en el cielo. Amén, usted sabe esto. Aquí Pablo le dice que él le está enseñando lo que él aprendió de Cristo. Que la noche que Cristo fue entregado, él tomó pan, comió pan y tomó la copa. Amén. Entonces aquí Pablo le está diciendo a ellos, le está diciendo en el verso 26: así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué era lo que hacían? Gloria al Señor, los hebreos. Los hebreos recordaban la liberación de Egipto, que Dios lo liberó de Egipto, la Pascua. Ellos celebraban, hermano. Nosotros no tenemos que celebrar Pascua. Amén. La Pascua. Nosotros no tenemos que celebrar eso, hermano. La iglesia tiene que aprender lo que dice la Biblia. Y aquí Pablo le sigue hablando a ellos en el versículo 27. Aquí estamos llegando, hermano. Amén. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice el 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto es lo que la iglesia tiene que entender, hermano, que esto es serio, que esto es santo, hermano. La iglesia tiene que entender. Y
usted ve aquí que Pablo habla de comer el pan y beber la copa indignamente. Pero ahí mismo está la respuesta, hermano. La respuesta ahí está. Cuando dice indignamente y después dice sin discernir, le está diciendo Pablo, cuando usted toma esta cena que vamos a tomar hoy, la Santa Cena del Señor, y usted no sabe lo que está haciendo, usted no discierne por qué hacemos esto, para qué hacemos esto. Pablo le está diciendo que está bebiéndose y comiéndose el juicio de Dios. Oiga, está comiendo y bebiendo juicio. La iglesia tiene que saber esto, hermano. Alabado es el Señor. Tiene que tener un discernimiento. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Alabado es el Señor. ¿Para qué? Para que tú no comas y bebas juicio. Y estamos hablando del juicio de Dios. Los corintios, hermano, le vino el juicio de Dios. Los corintios se buscaron, se compraron el juicio de Dios por estar tomando la cena del Señor sin discernir, sin saber lo que estaban haciendo. El juicio de Dios cayó sobre los corintios. Tenemos que librar la iglesia de ese juicio, hermano. ¿Y cómo? Con la palabra, hermano. Si usted entiende lo que Dios está diciendo, lo que estamos haciendo, si usted entiende, vamos a seguir leyéndole, hermano, que este estudio está bueno, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Dice el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Le está diciendo Pablo, oiga, habían debilitado, le dijo. Habían debilitados y muchos duermen, le dijo Pablo. Pero yo quiero ir ahí a 2 de Corintios 13:5. Escuche esto, 2 de Corintios 13:5, hermano. La iglesia tiene que entender por qué hacemos la cena del Señor. ¿Para qué hacemos esto? La iglesia tiene que entender esto. Y dice en 2 de Corintios 13, gloria al Señor, 13:5 y 6. Miren lo que dice. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Oiga lo que le está diciendo Pablo. Que Jesucristo está en vosotros. O a menos que estéis reprobados, le dice Pablo. Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Y qué usted entiende por la palabra reprobado, hermano? ¿Qué usted entiende? Alabado es el Señor. Una persona en lo espiritual, una persona reprobada, es una persona que Dios no la ha aprobado. Es una persona, y en lo literal, para que usted entienda mejor, es una persona que va a la escuela y toma un examen y le dicen, usted reprobó el examen, usted lo quemó. Amén. Entonces, una persona reprobada es una persona que Dios no la ha aprobado. Y los corintios fueron reprobados, hermano. Usted ve que en el capítulo 11 Pablo los alabó, pero después le dijo que no lo ibas a alabar, porque ellos fueron reprobados, fueron ellos. Alabado es el Señor. Ellos dejaron de obedecer la palabra que Pablo le había enseñado a ellos, la palabra pura de Dios. Alabado es el Señor. Usted tiene que cuidarse de esos predicadores mundanos que andan predicando una palabra adulterada. Usted tiene que saber a quién usted sigue. Hay una predicadora por ahí, hermano. Los hermanos que se convierten nuevos me dicen a mí, ay, pastor, esa mujer me tiene loco a mí, con ese cuerpecito que tiene. Predicadoras, hermano, que andan ministrando la palabra, y los pobres hermanitos se convierten y tienen una batalla con las predicadoras, porque andan con una fardita. Y hay hermanos que tienen lucha con eso, hermano. Tienen, porque ellos me lo dicen a mí.
Y yo le digo, hermano, usted está a falta de ayuno y oración. Que mire, cuando un hombre es aprobado por Cristo, el infierno entero puede subir y usted lo va a vencer. Si usted se está dejando vencer de una faldita, usted tiene que ayunar, usted tiene que orar, porque ese no es un hombre que Dios aprobó, hermano. Cuando Dios aprueba a un hombre, no importa que suba quien suba, que se levante quien se levante, que Dios te dio el poder a ti. Pero ellos se quejan y son predicadoras. Amén. Entonces, ¿cómo usted va a usar una falda a los tobillos y usted va a mirar una predicadora con una falda a la rodilla? Yo creo que usted está igual que ella, porque la Biblia dice de los ídolos, pero dice que semejante a ellos son los que lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que usted le encuentra a esa mujer con una falda a la rodilla? Usted no ve que hasta Jesucristo el vestido que se ponía era hasta los pies, se lo ponía. El vestuario corto no es para la iglesia de Cristo, hermano. ¿Amén? Muchos pastores tienen miedo de decir esto. Yo no tengo miedo, hermano, porque Dios me llamó a predicar y Él me dijo que me va a respaldar. Él hasta hoy me ha respaldado, Él me va a respaldar. No tenga miedo, iglesia. No tenga miedo, predicador, que Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Sigue predicando la palabra pura que Dios te ha dado. Y no tenga miedo, porque la multitud acobarda a los predicadores. Se le van los miembros, lo dejan solo, pero Dios te va a respaldar. Usted no se fija que cuando Elías fue a hablarle a los Baales, ¿y quiénes eran los Baales? ¿Quiénes eran los que seguían a Baal? Mire, el Señor me puso a meditar en esta palabra y me dijo, ¿quiénes eran que seguían a Baal? ¿Usted piensa que eran los sirios que estaban siguiendo a Baal? Eran los judíos que estaban siguiendo a Baal. Era el pueblo de Dios que estaba siguiendo a Baal. Era el pueblo de Dios. Y Elías le dijo, ¿hasta cuándo vosotros claudicaréis entre dos pensamientos? Pero si hubiera sido a los sirios, Elías no le dice esto. Eran los judíos. El pueblo escogido de Dios era que estaba siguiendo a Baal. Y tuvo Elías que ir con este mensaje a ellos, hermano. No te dejes intimidar por la multitud, que la multitud está haciendo que muchos predicadores se pierdan. Muchos predicadores se van a perder porque ellos lo que quieren es la multitud. Ellos lo que quieren es que la multitud los siga y se han olvidado de la palabra de Dios. Pero no te dejes confundir. No te dejes intimidar, que Dios te va a respaldar. Dice la Biblia, amados míos, que el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Oiga, ¿quién es que da testimonio? No es el hombre, hermano. Dios usa el hombre, pero es el Espíritu que da testimonio de ti. Y donde tú llegas, la gente dice, ese es un varón de Dios. Esa es una sierva de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo dice. Y cuando llega una sierva de esa con una faldita a la rodilla, usted oye los mundanos pitándola, hermano, porque ellas andan provocándolo, andan llamándole la atención, hermano. Amén. Entonces la iglesia tiene que escapar del juicio de Dios, hermano. Dios le está hablando a su iglesia para que escape del juicio, para que escape por tu vida. Dios te está hablando. Amén. Seguimos en 1 Corintios, que ya vamos a terminar. Amén. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos
duerme. ¿Usted está escuchando esto? Que muchos corintios se debilitaron. Muchos duermen, le dijo Pablo. ¿Y qué quiere decir duermen? Se murieron, hermano. Esta es otra manera de referirse a la muerte. Muchos duermen, es que muchos murieron. Muchos estaban debilitados. ¿Por qué? Porque estaban haciendo esto indignamente. Ellos no estaban no tenían discernimiento de lo que estaban haciendo. Estaban tomando la cena del Señor a la ligera. La iglesia, hermano, no culpe a su pastor, hermano. Que la iglesia hay que atenderla. La iglesia hay que atenderla. Para eso fue que Dios nos puso, para que atendamos su grey. El pueblo de Israel escogió que un pueblo dirigiera el pueblo de Dios. Eso lo escogieron ellos. Dios quería dirigir su pueblo él mismo. Pero la iglesia de Dios, hermano, al principio que nosotros abrimos esta obra, yo decía, todo el que quiera tomar la cena, venga. Y un día el Señor empieza a inquietarme, hermano, y me dice, esa hermana que está tomando la cena. Y el Señor me daba mi martillacito. Tan, tan, tan. Y yo decía, Señor, ¿y qué pasa con esa hermana? Y un día me acerco a la hermana y le digo, hermana, y ese hombre que anda con usted y él son casados. Y me dice la hermana, no. Le digo, y cuando él va a su casa, ¿usted duerme con él? Me dice, sí. Digo, hermana, pero usted está en problema. Y estaba tomando la cena, hermano. Tomando la cena del Señor. Y no era casada con el hombre. Y le digo, ¿y usted duerme con él? Sí. Y así tomaba la cena, hermano. Y el juicio de Dios por eso cayó sobre los corintios, hermano. Porque ellos estaban haciendo cosas que no sabían lo que estaban haciendo. Ellos no discernían la cena del Señor. ¿Por qué tomamos la cena del Señor? Le voy a decir ya para terminar. El estudio está demasiado bueno para terminarlo, pero el predicador me está mirando ya y diciendo, pastor, acuérdese de mí. Amén. Gloria al Señor. Dice, aleluya, el 32, más siendo juzgado, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El 31, si pues nos examinamos, a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Atiende el 32. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. No, pero es que la misericordia de Dios es buena, hermano. La misericordia de Dios es grande. Miren lo que Dios nos está diciendo aquí. Que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados. Pero ahora dice el 32, que si somos juzgados por Dios, ¿para qué? Para que no seamos condenados con el mundo, amados. Que con todo y Dios juzgarte te va a salvar. Oh, gloria. Qué misericordia la de Dios, hermano. Pero, escúchete, pero, hermano, que es bueno. Pero usted puede librarse de ese castigo que Dios le va a dar a usted. Líbrese. Escape del castigo de Dios. Aunque Dios te juzgue, Él te va a salvar. Porque dice para que no seamos condenados con el mundo. Pero hay un pero, que usted puede escapar de ese castigo. Si Dios tiene que juzgarte porque tú tienes una actitud mala, Dios te va a juzgar, te va a salvar, pero primero te va a castigar. La iglesia puede escapar de este castigo que Dios tiene. Tú puedes escapar del castigo. Tú puedes librarte volviéndote de tu pecado. Esta palabra es buena, hermano, es profunda. Examinémonos nosotros mismos. Iglesia, ora, ayuna y dile, Señor, ¿qué yo estoy haciendo mal para dejar de hacerlo? ¿Cuál es la actitud que yo tengo que a ti no te agrada, Señor? Y Dios no te va a juzgar.
no te va a castigar, pero nosotros no podemos ser como el caballo, no podemos ser como el mulo, que el caballo hay que ponerle un freno ahí con un hierro en la boca ahí y jalarlo con una cadena. Alabado es el Señor, ponerle un cabestro, dice la Biblia, para jalarlo ahí. No, Dios nos hizo sabios. Dios nos hizo para que lo escuchemos a Él, para que hablemos con Él, no para castigarnos. Tú puedes escapar de ese castigo. Dios te está hablando para que tú escapes, para que tú le digas: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo deje de hacer? ¿Cuál es el pecado, Señor, que va a hacer que tú me castigues? ¿Cuál es la actitud que a ti no te agrada, Señor? Oh, gloria, qué bueno es Cristo, hermano. Cristo es maravilloso, hermano. Alabado es el Señor. Estamos en el versículo 33. Ya vamos a terminar, hermano. Pero este estudio es bueno, hermano. Dios no quiere castigarte. Dios lo que quiere es ver su pueblo de gloria en gloria. Dios lo que quiere ver esas hermanas danzando, y esos hermanos danzando como corderito en la manada. Alabado es el Señor. Dios lo que quiere es una iglesia, oh gloria, que su fuego se manifieste, hermano. Pero hay que apartarse del mundo para disfrutar de ese fuego. Hay que apartarse del mundo para tener una iglesia llena de la gloria de Dios. El mundo hay que sacarlo para afuera. El mundo hay que decirle: oh mundo, aquí tú no cabes. Se necesita. A la esposa mía le dicen: pero ¿y por qué tú no eres como esas predicadoras? Le dicen a la esposa mía. Y la esposa mía le dice: porque así es que Dios me quiere, y así es que mi esposo me quiere. Le dice ella. Yo estoy a favor, hermano, de esas hermanas que las atacan. No se deje intimidar, hermano. Que el diablo quiere que tú andes mitad mundo y mitad Dios. Eso es lo que el diablo quiere, porque él sabe que así no hay salvación. Pastor, pero yo veo esas predicadoras llenas de la gloria. Es que Dios las escogió, y Dios va a hacer un trabajo con ellas, estén como estén. Pero al final Dios le va a decir: apartadas de mí, hijas del diablo, yo no la conozco a ustedes. Pastor, ¿y usted cree que Dios le va a decir eso? Pues créalo, y si no, vaya y lea Mateo capítulo 7, que el Señor dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, ustedes son del diablo, váyanse con él. ¿Usted no lo cree? Vaya a Mateo 7, porque es que usted tiene que ir a la Biblia. Usted tiene que estudiar la Biblia y atender la Biblia, no los predicadores. No me atienda a mí, hermano, que yo soy un hombre. Atienda la palabra de Dios, atienda lo que yo le estoy diciendo. Y usted tiene su Biblia ahí, lea lo que yo le estoy leyendo, para que usted no se deje engañar. Que la salvación no tiene que ver con predicación. No importa que usted predique, que usted cante, que usted haga lo que haga. Que si usted no se somete a Dios, usted puede bajar fuego del cielo y usted se va a perder si no se somete. Esto es lo que la iglesia tiene que entender. Que la salvación de Dios la obtiene el que hace la voluntad de Dios. Más nada. No, que yo estoy trabajando, que estoy echando fuera demonios, que estoy haciendo la obra, pero también practicando el pecado. Te va a llevar, tú sabes quién. Hay que apartarse del pecado, iglesia. No se puede practicar el pecado. Huya de la tentación. Conviértase en un José. Déjele la ropa, pero váyase limpio. Dice el 36, el 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Si hay algún hermano aquí, escuche esto,
que no puede venir en ayuno el día que se vaya a hacer la cena, coma en su casa. Porque aquí Pablo dijo que si alguno tenía hambre, que comiera en su casa. Usted tiene que venir con gozo, usted tiene que venir a gozarse la cena del Señor. Usted no puede venir en un ayuno que usted no puede con él. Ay, me va a dar un mareo. Ay, me voy a marear. Ay, voy a vomitar. No, usted tiene que ayunar, pero usted tiene que ayunar con fortaleza. Si usted no puede hacer el ayuno, coma en su casa y venga y tome la cena. Esto se lo digo yo porque aquí Pablo lo dijo. No que hay que venir obligado en ayuno. Ah, pero ¿y si usted no puede ayunar? Hay situaciones de la salud que no pueden. Entonces, usted no puede tomar la cena. Si usted puede, hermano, venga en ayuno. Pero si usted no puede, coma, dijo Pablo. Usted tiene hambre, coma en su casa. Le está diciendo Pablo, para que no nos reunamos para juicio, para que disfrutemos de la presencia de Dios. Amén. Vamos a dejarlo aquí, amados míos, para que el tiempo nos dé. Vamos a tener la cena del Señor hoy, hermanos. Este es un estudio bueno. Reciba la palabra de Dios, corrija su vida, arregle su vida. Que lo más lindo es vivir en la presencia de Dios. Haga lo que a Dios le agrada. Conviértase en una Débora. Conviértase en una Estel, que donde estas mujeres llegaban, llegaba Dios con ellas. Conviértase en un varón como Elías, que donde llegaban estos varones, estas mujeres, llegaba Dios con ellos. Pero eran personas que estaban apartadas del pecado, hermano. Necesitamos una iglesia apartada del pecado. Alabado es el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te damos la gloria y te damos la honra. Padre, te damos la alabanza y te damos el honor. Padre, en esta tarde, Señor, vamos a tener un culto de gloria, Señor. En esta tarde estamos iniciando, Señor, este servicio. Estamos dando apertura a este servicio, Señor. Te pedimos que en esta tarde tu gloria se manifieste. Te pedimos que en esta tarde, Señor, los hermanos que hayan enfermos, porque el enemigo le ha lanzado dardos de enfermedad. Oh, gloria, ya la gloria empezó en esta mañana a manifestarse. Empezó la presencia de Dios a llenar tu vida. En esta tarde clamamos para que cada hermano sea lleno de la gloria de Dios, para que en esta tarde la gloria de Dios se compase en este culto y tú recibas la llenura del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo, recibe, iglesia, oh gloria. Vamos a tomar la cena del Señor en esta tarde. La iglesia tiene que recibir gozo. La iglesia tiene que tener gozo de Cristo. Dios les bendiga, hermanos.